Ok, el día de hoy vamos a hablar temas un poco más, haciendo como un zoom, un poco más profundo, por decirlo así, de la arquitectura. Vamos a hablar de arquitectura, lo vemos algo desde alto nivel y vamos bajando como unas capas hasta llegar a un límite, ¿sí? Y cuando digo un límite es porque tampoco vamos a llegar al código, a la línea de código, al método. Puede que sí, no estoy diciendo que no, pero dependiendo del proyecto, dependiendo de varios factores, pues podemos llegar hasta allá o no. Lo que sí es interesante y debería ser un arquitecto, en mi punto de vista, es que debería definir, debería debería dar como coach y también referencia de un buen código, de buenas prácticas, de, de tener un código limpio para lograr qué atributo, mantenibilidad. Entonces, de pronto, en tu proyecto te tocó un lenguaje como Python, pero tú no sabes Python. Pero tenlo por seguro que las prácticas que usas en otros lenguajes, que de pronto programas en Java o algo así, esas prácticas también te van a servir en otro lenguaje. Y antes es muy interesante pasar por varios lenguajes, como les decía, y también como ir a diferentes meetups, a diferentes charlas, diferentes lenguajes, porque yo puedo tomar algo ahí y extrapolarlo, ¿sí? A otro lenguaje. Entonces yo puedo ver, es que en Python se hace esto, eso será que se puede hacer en este lenguaje y eso sería muy buena práctica. O como si yo uso Jerkin, ejemplo, para hacer pruebas, una estructura, un estilo, y lo hace mucho los testers y también se hace, yo qué sé, en Kotlin, ¿cómo lo hago en Python? Entonces miren que ustedes pueden extrapolar y cuando conoces varios lenguajes, no puede ser a profundidad, pero cuando haces varios lenguajes, descubres que esa propiedad interesante de este lenguaje, ¿cómo lo podrías ver en el otro lado? Y muchas de las veces se puede. Entonces, el arquitecto debe ayudar a esa mantenibilidad del código, debe ayudar a definir, debe hacer estas pruebas de concepto para poder lograr ese atributo de calidad. Mire que ese atributo de calidad, en verdad para mí, como les contaba, es implícito. O sea, un código debe tener ese atributo de calidad sí o sí. Así no lo listemos y además el usuario no conoce eso. O sea, el usuario siempre va a decir, sí, yo necesito alta escalabilidad, que sea muy rápido, sea rendimiento, que esté disponible, que se puede instalar en ya de pronto más técnico, que se puede instalar en este servidor, que se puede instalar acá, que se puede instalar en este proveedor de la nube, pero que te diga, no, es que el código tiene que tener pruebas unitarias y además el código tiene que ser mantenido, o sea, fácil de analizar y tiene que cumplir con principios como Solid, pues él no sabe nada de eso, así que no lo va a hacer. Entonces uno ve un software tan bonito, tan lindo, que funciona, pero cuando uno ve el código, eso es tenaz, sí, es terrible. Y no es el lenguaje, hasta no es el developer de pronto, sino son malas prácticas que de pronto el developer por muy novato, por poca experiencia y demás, pues no lo construyó bien, pero es ahí en donde el arquitecto, un líder técnico, debería influenciar, debería ser coach, debería hacer que eso en verdad sea mantenible. ¿Okay? Entonces es ahí en donde es un rol muy importante. Entonces, eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Esto es lo que hemos visto y pues estos son unos principios básicos. ¿Qué principios básicos podemos encontrar? Existe la alta cohesión y el bajo acoplamiento. Creo que pronto lo han escuchado. Si no, pues es su primera vez. ¿En qué consiste? La alta cohesión es que un componente o un sistema, o sea, dependiendo del punto de vista donde esté, pero puede ser una clase, puede ser desde un método, una clase, ¿sí? Un componente, un sistema, un subsistema, ¿sí? Lo que yo vea, tiene que tener una alta cohesión. Y alta cohesión es que lo que haga tiene que estar muy relacionado o tiene que estar relacionado. Entonces, si yo tengo un método y ese método dice guardar usuario, pues no haga cosas colaterales de guardar y elimina y actualiza. ¿Sí? Entonces uno dice guarda usuario y adentro borra un rol y después guarda el usuario. O actualiza un rol y guarda un usuario. Miren que ahí no tiene una cohesión porque no tiene en verdad una relación lo que está haciendo. ¿Sí? Y lo mismo se ve a un método, se ve a una clase. O sea, a veces encontramos una clase que dice user handler
y ahí adentro están manejando rol o crear factura. O sea, cómo dar cohesión en una clase que dice user handler con crear una factura, ¿sí? Y así encontramos, como les digo, sistemas que se ven muy bonitos por afuera y así no importa el lenguaje, he encontrado eh, sistemas Python, Django, que son pues la berraquera, pues he encontrado que tienen un solo archivo de 5000 líneas donde están todos los métodos ahí, ¿sí? Entonces, no es culpa del lenguaje. Es, puede ser culpa de developer, pero no mandemos de culpa a alguien, mandemos de culpa al proceso. Mandemos de culpa a un proceso de ingeniería, a una arquitectura de referencia, a unas buenas prácticas que se deben aplicar al proyecto, que se deben aplicar al software. ¿Listo? Claro, al final tiene que haber un responsable y eso podría caer en un líder técnico, en un arquitecto, ¿sí? Podría caer. ¿Listo? Ahora, tenemos otro que es el bajo acoplamiento. El bajo acoplamiento, pues es que ya sea o este componente, que lo vamos a ver en la próxima clase, pues no dependa lo mínimo posible de otro. Esto es muy complejo. Todo sistema depende de otros. Una clase puede depender de otras clases, un componente depende de otros componentes, un sistema, un microservicio podría depender de otros, ¿sí? Lo que tratamos siempre es tener un bajo acoplamiento. Entonces, ahí no dice cero acoplamiento, sino un bajo acoplamiento. O sea, que tengamos menos. Cuando hacen microservicios, ojalá esos microservicios no dependan de otros, porque si no, pues vamos a tener que un efecto en cadena, en el cual si daña algo, entonces el que depende daña, y si ese también, hay otro que depende, pues también se daña y así sucesivamente. Entonces tener esto muy claro de crear siempre con alta cohesión y bajo acoplamiento. También tenemos este que es keep it simple, ¿sí? ¿Y esto qué es? Es mantenga simple su código. No la vuelva complicado. Use las buenas prácticas de cada lenguaje. Y aquí vale mucho una buena práctica que es el code review. El code review nos permite que otros developers, otros personas que están trabajando en nuestro proyecto, pues hagan un code review de tu código. ¿Y esto va a ayudar a qué? A que se cumpla estándares, a que si esa persona tiene un poco más de experiencia o tiene experiencia en algo específico que pronto estás haciendo, pues te pueda ayudar a tener un buen código más simple. Entonces, utilizar los del lenguaje, digamos, cosas como Kotlin. Kotlin tiene algunas que se llama when. Entonces, el when es mucho de tener if, else, if, else, if, else, ¿sí? Que puede que no esté bien. Entonces, usar una propiedad de Kotlin que se llama when, pues puede ser que sea mucho más legible, más fácil de entender. Entonces, mantenerlo simple o cosas tan sencillas en un algoritmo, manténgalo lo más simple, revísenlo una, dos, tres veces en qué pueden eliminar, cómo pueden reducir el código, cómo puede que sea muy fácil de entender. Al final, también la práctica es, como digo, un code review que otra persona lo vea para que entienda y dice, no, es que no entiendo ese algoritmo, en verdad, todo lo que hace, entonces hay que hacerlo mucho más simple. Siempre recordaré un meme por ahí que dice, mantenerlo simple, y entonces fue un ejemplo de i igual a i más 1. ¿Sí? Eso es como incrementar una variable. Pero eso también lo puede hacer con i más igual más, ¿no? O, perdón, i más. O lo puedes hacer igual i más igual a 1. O lo puedes hacer como i menos igual menos 1. Pero yo sé que si les dije el último, ustedes dirán, ¡ay! ¿Eso en verdad da lo mismo? Pues sí, i menos igual menos 1, pues da igual que i más igual 1, ¿sí? Pero ¿cuál es más fácil de entender? Pues si el i más igual a 1 o el i igual a i más 1, que el i menos igual menos 1, ¿sí? Entonces miren en cosas tan simples de un código, en cómo es más simple de entender o no. Yo ya lo entiendo porque lo vi muchas veces en un meme y todo, entonces me pareció interesante. Ahora, hay muchos egos de developers y demás que piensan que haciendo cosas complejas y yo no sé qué, y en verdad no son complejas, pues se creen mejores desarrolladores. Y en verdad, entre lo más simple haga, lo más simple que parezca que, uy, este man hizo cosas tan fácil. En verdad, eso es el mejor código. ¿Listo? Para mí. Ahora, hay otro principio que es este, you aren't going to need it. ¿Y esto qué es? Que no vayas a hacer nada que
vayas a necesitar luego, ¿sí? O sea, que lo que vayas a necesitar ahorita lo hagas y no algo que digas, ay, no, es que esto podría servir en un futuro. Esto podría ayudar luego en un futuro. No, ¿sí? A veces hacemos esas cosas y eso en verdad nunca se usa. Entonces, haz lo que tengas que hacer ahora. Cuando tengamos ese problema, pues miraremos cómo solucionarlo y qué, ¿sí? Ahora, no quiero decir de que, uy, entonces voy a hacer todo tan simple y voy a hacer algo que no piense. No, pues tampoco. O sea, tú puedes evaluar eso, es decir, no, en verdad esto, si yo hago una librería aquí, esto puede ser genérico y podría ser utilizado luego porque ya lo estamos viviendo. Ojo, ya lo estamos viviendo, pero es que yo no puedo decir, voy a hacer esto porque algún día lo vamos a usar. No, o sea, no hagas eso, ¿sí? Es lo que dice este principio. Y el otro es no te repitas tú mismo, don't repeat yourself. Y es que todo lo que usted vea que se está repitiendo en su código, pues stop, paren ahí y busquen algún patrón, ¿sí? Una buena práctica para no repetir esto. Eso pasa mucho en los microservicios, lastimosamente. ¿Por qué? Porque yo tengo un microservicio en Python y vuelvo y lo creo otro desde cero, otro Python y otro Python, otro Python. Entonces puede que cosas yo repita y repita y repita. Y eso uno lo ve porque uno lo que hace es copiar y pegar en el otro microservicio, ¿no? Ah, yo hago esto en las pruebas unitarias y esto siempre lo uso, entonces lo voy a copiar y pegar. Entonces, bueno, al principio, dependiendo del tiempo, dependiendo de lo que hagamos, pues va a ser, hay que evaluarlo, ¿sí? Sin embargo, no hay que evaluar es si tú lo estás haciendo en el código. O sea, si yo tengo un método que dice, no sé, hace unas líneas de código en el cual se repiten en varios lados, pues debería yo antes centralizar eso, o sea, refactorizar y eso, tener un solo método y ya los demás llaman este método y no eso copiarlo y pegarlo, ¿sí? Pero sigamos el ejemplo de los microservicios, pues ya depende del tiempo y demás, debería hacerlo, debería evaluarlo. Sin embargo, hay que hacerlo. Entonces, al final lo que hacemos es crear una librería y esa librería tiene como lo común, ¿sí? O varias librerías, una librería que común para las pruebas unitarias, algo común para tal cosa. Y eso más bien se, se implementa o se tiene en cada uno de los microservicios, ¿sí? Se adquiere esa dependencia y así no se repite el código. ¿Listo? Entonces hay que pensar ese tipo de cosas, de no estar repitiendo, no estar repitiendo, porque eso al final pues genera varios problemas. Si yo necesito cambiar algo, pues tengo que cambiarlo en 5 lados en vez de cambiarlo en uno. Ese es el mayor problema. ¿Listo? Bueno, entonces vamos también a otros principios. Y este vamos a profundizar un poquito más, que son los principios SOLID. Los principios SOLID son unos principios para tener un código mucho más limpio, mucho más mantenible. Son 5, el SOLID, cada letra significa algo. Entonces está el principio de Single Responsibility, una y una sola razón para cambiar, el principio de abierto y cerrado, el de Least Code Substitution, está el de Interfaz Segregation y el de inversión de dependencias. ¿Listo? Aquí vamos a ir a ver cada uno. Entonces, Single Responsibility es que cada método debe tener una sola responsabilidad. Y no solo el método, sino también podemos decir cada componente. O sea, el método. Aquí de pronto nos vamos mucho más a código, pero eso lo podemos extrapolar a nuestra arquitectura. Te podemos decir que el método, pero también nuestra clase y también nuestro componente y demás. O sea, tenga una responsabilidad. O sea, no haga múltiples cosas. Digo que en un componente ya puedo tener muchas cosas y un sistema puedo tener más cosas, ¿no? Entonces, se va más a nuestro código. Entonces, si vemos este código, vemos que aquí está una clase, management user, y tenemos dos métodos save y update, ¿sí? Y en este save, miren que pues el nombre dice salvar, ¿no? Y debería que salvar, pero después hace un update y después remueve un address y después salva. Entonces, esto no está cumpliendo una sola responsabilidad, está haciendo varias cosas y esto tiene efectos colaterales. Lo que buscamos en responsabilidad es que si yo tengo con la misma entrada, tengo una misma respuesta. O sea, que si yo doy una entrada, ¿sí? La operación siempre haga lo mismo si la entrada es la misma. Y tampoco haga cosas que sean colaterales a lo que representa. Entonces, ¿cómo sería solucionarlo mejor? Si un save, un update y separarlo. Y si queremos hacer esto, es crear una clase que se encargue de eso. O un método que tenga
un debido nombre, un debido, ¿sí? O esté en una clase adecuada para ejecutar un proceso. Al final es un proceso. Ah, ¿y cómo se llama el proceso? El proceso se llama dar de baja al usuario. ¿Qué es dar de baja? Ah, tiene que borrar una dirección, tiene que actualizar el usuario, yo qué sé, y eso es dar de baja. Entonces, eso, ¿sí? Tenemos que identificarlo. Eso es este principio. Si tienen alguna preguntita, me van comentando, ¿no? Está el principio, ¿sí? De abierto y cerrado. Entonces, el principio de abierto y cerrado lo que nos dice es que debe estar abierto a extensión, pero cerrado a modificación. ¿Eso qué quiere decir? Que si tenemos una clase, ojalá evitemos tocar código de ahí, sino que extendamos. Y digo extender no es que quiere decir que siempre hagamos una extensión, o sea, una herencia, sino que si yo tengo que cambiar esto, pues yo tengo que agregar algo, no tenga que cambiar algo aquí, sino que tenga que crear otro método. Esto es mucho más viable que yo tener que cambiar algo ahí, porque es que si cambio algo de esto, pues eso, yo puedo decir, ah, pero es que es una lineecita, pero quién sabe quién llame este método. Si esto lo llaman por varios lados, pues va de pronto, habría que probar por todos lados si esto está funcionando bien. Entonces, mientras yo evite ese problema, pues entonces es mejor que esté abierto a extensión, pero cerrado a modificación. Pero también la clase debería tener ese tipo de cosas, porque si la clase está mal construida, pues yo sí o sí tengo que meterle la mano. Entonces, ejemplo, miren esto. Hay una clase de question type y tiene un método llamado create question. Entonces, si yo le paso un código, él dice, ah, si empieza en L, crea esta pregunta, pero si empieza en S, crea otra pregunta. ¿Qué pasa si me dicen, Juan Guillermo, hay que crear otro tipo de pregunta? Entonces usted dice, ah, pues fácil, creo otro if, ¿sí? Le mando otro question, ¿sí? Y creo otro if. Ahí ya estamos incumpliendo este principio. ¿Por qué? Porque estamos modificando. O sea, no, esto, como lo hicimos, no está abierto a extenderse y ni cerrada a modificación, está para modificarlo y eso puede traer problemas, efectos colaterales. Entonces, ¿cómo lo mejoramos? ¿Por qué es mejor no creamos? Gracias a esto existe la programación orientada a objetos. Entonces, si ustedes en verdad nunca han usado bien la programación orientada a objetos, pues van a dar cuenta que gracias a los siguientes principios, gracias a la programación orientada a objetos, lo vamos a hacer, lo vamos a poder lograr. Entonces ahí es donde decimos, ay, por fin es que sé cómo, para qué sirve la interfaz, ¿no? ¿Sí? Ay, por fin encontré un uso a eso. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pues crear una interfase que de pronto se llame eQuestionType. ¿Listo? Y mire que tiene una función llamada createQuestion, que es este método que vemos por acá. Ahora, yo lo que voy a hacer en vez de crear un método y ahí pues ir haciendo if, lo que hago es más bien crear una clase. Miren que estoy haciendo algo nuevo. Entonces, como creo una clase, digo, eso es la pregunta question type normal. Entonces, lo que le digo es que voy a que, ¿sí? Se va a inyectar un creator questions. Y lo que va a hacer es que miren que también implementa la interfaz, ¿no? Entonces, cuando se llama el create question, ¿qué hace? Pues va a crear la pregunta single, que es la que veíamos por acá. Y si quiero crear otro tipo de pregunta, que sea la de list question, entonces creo otra clase que implementa la interfaz, inyecta este creator question, que ahora lo vamos a ver, y pues sobrescribe, implementa el método de create question y aquí ya lleva el create list question. Así que si voy a crear una nueva, ¿qué hago? Pues creo una nueva clase. Miren que no tengo que tocar nada de las anteriores. Ahí me permite cumplir con este principio. Entonces, miren que aquí tenemos una enumeración que dice list y normal y tenemos un factory que es otro patrón. Gracias al factory podemos decirle, este es el main, podemos decirle, ah, señor factory, necesito que me construya una pregunta normal. Entonces, ¿qué va a hacer él? Él va a decir en este método, decir, ah, normal, entonces cuando, esto es como un if, cuando sea normal, entonces se va a venir por aquí. Cuando es normal, viene por aquí. Lo que hace es que crear un objeto de question type normal y envía el creator question. ¿Sí? El creator question como tal es la clase que se encarga como tal de crear la pregunta. ¿Sí? Entonces lo inyecta y aquí lo que hace es llamar a ese single question. Y así, si no agregar una nueva, ¿qué hago? Creo una nueva clase, digamos una nueva tipo de pregunta, ¿sí? Creo una nueva clase. Lo que hago es aquí agregarlo a, ¿cómo se va a llamar esa nueva clase? Se llama, mire que todo es extensión, no tengo que modificar nada. Ah, agrego una nueva clase, un nuevo tipo de pregunta y lo que hago es que cuando sea ese tipo de pregunta, pues creo una instancia de la clase nueva. Y ya. Entonces miren que de esta forma yo puedo cumplir con el principio. Entonces cuando ustedes sí construyen algo, recuerden este principio.
Y también cuando vean un código y vean de que, uy, tienen que modificar algo ahí, pues no está cumpliendo con el principio. ¿Listo? Ahora, esto no es fácil, ¿no? Esto son prácticas, prácticas, años, y estar viéndolo, porque es que uno aquí lo ve y después se olvida. Entonces uno es como recordar y recordar, recordar, recordar y recordar y evaluarlo y mirarlo, sí, hacer varias pruebas y a ver si se va interiorizando para que cuando uno vea un código o esté haciendo algo, uno diga, no, aquí no puedo. Algo que siempre tenganle, eso es una de las reglas, que cuando tengan varios if, paren ahí, analicen por qué tienen varios if, ¿sí? No quiero decir que no esté mal, pero si tienen varios que estén construyendo algo o tomando decisión a partir de ahí, pues puede ser que no esté cumpliendo con este principio. Ahora, está este ListCop que lo que nos dice es que la clase que hereda debe hacer lo mismo de su clase padre, o sea, no debe cambiar su comportamiento o debe estar alineada a su comportamiento. Este en verdad, LISCOP es un principio difícil de explicar, es un principio que en verdad es difícil no de aplicar, sino que a veces de pronto puede ser intuitivo en aplicarlo, o que las mismas interfaces de herencia nos lleven a aplicarlo. Y es que un conjunto de pautas para guiar la herencia entre clases. Eso es lo final lo que resume. Y como les digo, es que si yo tengo una clase tengo que heredar una interfaz que tengo que implementar, lo que haga adentro, pues sea lo que su clase padre está haciendo o diga. Entonces, si yo digo que acá es crear question, yo no voy a hacer otra cosa que no sea crear question. Eso es lo que nos dice, ¿sí? Porque puede haber que alguien aquí en crear question, haga otras cosas. Voy a salvar el usuario y voy a hacer otra cosa. Entonces, ahí no estoy cumpliendo con este principio. ¿Listo? Eso es todo este principio. Segregación de interfaces. Segregación de interfaces es dividir las interfaces. A veces encontramos las interfaces y recuerden que la interfaces en la programación orientada a objetos es que todos sus métodos sí o sí, o sea, obligatoriamente se deben implementar. ¿Ok? Entonces usted puede encontrar código o se puede hacer que si yo tengo esta clase, esta interfase, entonces tiene estos tres métodos y estos tres métodos tengo que sí o sí implementarlos, pero pueden encontrar que clases que lo implementan, hay métodos que dicen que no tienen ninguna implementación y es ahí en donde no están cumpliendo con este principio. Si yo voy a implementar esa interfase, deberías implementar todos los métodos. O sea, no debería decir, solo implemento el room y el walk, pero el hunt no debería hacerlo. No, deberíamos implementar todo. Eso es lo que es el principio. Entonces, aquí vemos que tenemos esta interfaz animal. Tenemos tres funciones. Y tenemos una clase Tiger que implementa la interfaz y una Turtle que implementa la interfaz. Miren que los tres tienen que implementar los métodos, ¿sí? Pero, digamos, el tigre puede correr, puede caminar y puede cazar. Entonces, yo puedo, aquí iría código, o sea, sí puedo hacer. Pero si digo este turtle, ¿sí? El turtle no puede correr, pero sí puede caminar, pero tampoco puede cazar. Entonces, estos dos no van a tener implementación. Entonces, cuando alguien vaya a crear una instancia de turtle, pues cuando crea la instancia le va a aparecer que puede llamar el método room, walk o hunt. Y entonces va a llamar el room y le va a salir que no hay nada o un no implemented exception. Y no debería ser así, ¿sí? Eso no está bien, no es un código mantenible, o sea, no es fiable ese código. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Segregar. Entonces, en vez de tener, yo sé que, pues el tigre, ¿sí? Pues puede hacer todo, pero la tortuga solo puede correr. Entonces, ¿por qué no segrego la interfaz? Entonces, más bien creo una interfase que se llama walk, que solo tiene la función de walk, y otra de cazar, ¿sí? Entonces, yo al tigre puedo decirle, al tigre yo quiero que case, ¿sí? Y que camine. Podría crear otra de room, ¿sí? Y ya sé que el tigre va a hacer las dos, pero la tortuga va a solo caminar, entonces solo implemento la de caminar. Entonces, miren que aquí ya no tengo este problema. Esto se ve, cuando lo crean, se ve. Entonces, y también ustedes, cuando vayan a implementar una interfaz, si la van a implementar, en verdad, implementen todos los métodos. Si no, no están cumpliendo con ese principio. Entonces, si no, miren cómo pueden hacer de una forma diferente para no decir, no, aquí voy a colocar una excepción, que siempre colocan como un throw, en Java throw new, no implemented exception. Entonces,
Tengan cuidado en eso. Listo. Y la inversión de dependencias. La inversión de dependencias es que la clase no debería depender de otras, sino que los otros deberían depender de él. Por eso dice invertir la dependencia. ¿Y esto a qué se hace? Siempre, si en algún caso yo voy a tener que depender de otro, pero que la construcción de esos objetos se haga por afuera y sean inyectados a cada uno que lo requiere. O sea, una clase depende de otros, como necesita llamarlos, pero ojalá no se tenga que crear adentro eso, sino que se cree por fuera y se inyecte. O sea, por eso hay una inversión de las dependencias. O sea, no de aquí estoy como creando la dependencia, sino de acá me están enviando la dependencia. ¿Sí? Entonces, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque permite primero centralizar la creación de todas las dependencias. Así que si yo necesito, bueno, ¿cómo es que se crea esta dependencia? No tengo que ir dentro de una clase a buscarlo, sino que voy a ir en un sitio centralizado para ver cómo se crea una dependencia. Porque ustedes no lo crean, hay dependencias que son complejas. O sea, yo puedo crear una clase que dependa de otras 4. Entonces, si yo no tengo nada, o sea, no se crean dependencias adentro, sino que se crean dependencias afuera, yo puedo ir a ver, bueno, ¿cómo es que creo este objeto? Ah, mira, en este sitio centralizado, aquí puedo ver cómo es que se crea, ¿sí? Y así no tengo que ir al código y saber qué es todas las dependencias que él necesita para funcionar, ¿sí? Segundo, eh, ventaja que nos da es que es más fácil de probar. ¿Por qué? Porque miren este ejemplo. Tengo esta clase post. Y esta clase post tengo una variable acá que estoy creando un objeto. Aquí ya estoy creando una dependencia. ¿Sí? Y aquí estoy haciendo un método createPods. Entonces creo el post y lo que hago es usar este database para salvar. Ahora me dicen, crea una prueba unitaria de esto. Si creo una prueba unitaria de esto, ¿sí? Esto tiene que crearse, tiene que haberse creado. O sea, esta clase debe existir. Entonces no la puedo moquear, ¿sí? Entonces, moquear es crear un objeto de eso, pero que yo sé, yo lo predefino, ese objeto, y yo sé, y puedo crear un stop para saber qué es lo que quiere que él regrese cuando le llamen un método, o yo lo puedo definir cómo debe estar construido para yo poder llevar a cabo mi prueba. Entonces, miren que si yo creé esta clase primero, pues tengo que haber creado esta clase. Y esta clase debe tener ya construida para poder yo probar esto. Entonces, eso no está bien. ¿Qué es lo mejor? Inyecte la dependencia. ¿Cómo se puede inyectar? Una por medio del método constructor se inyecta o por algún método set o algún método como tú quieras inyectarlo. Entonces miren que aquí lo que hacemos es que en vez de crearlo acá adentro, lo que se está pasando en el constructor es la dependencia. Miren aquí no hay ni un new. Esto es aquí es como un new. Como esto es Kotlin, pues aquí es como si estuviéramos colocando un new si estuviéramos en Java o si ustedes saben Python, pues Python es igual. ¿Sí? Entonces, aquí se inyecta la dependencia y lo que hacemos es decirle, ahora sí, el post message, mire que esto aquí es lo mismo, pero entonces si que hacemos una prueba unitaria, ¿qué hacemos? Creamos un mock de este database, se lo pasamos y ya cuando el Lunda Safe creamos un stop para poder que cuando el Lunda Safe me retorne un true, un false o lo que sea, o no retorne nada. Pero de esta forma probamos solo esto sin depender de otros. Y asimismo esto nos da ventajas para pruebas, para mantenibilidad, porque si yo tengo varias dependencias, no voy a tener muchos new, imagínense que el desarrollador ni los coloque de forma aquí global, sino que los coloque dentro de métodos y tenga 10 métodos. Entonces, yo, ¿dónde sé qué dependencias él usa? Tengo que ir por cada de los métodos para decir, aquí creo un new, aquí creo un new, aquí creo un new. Entonces, aquí está dependiendo de esto. Pero si yo lo hago de una forma centralizada, ¿sí? Y además los pasos por un constructor o un método, yo ya sé, que aquí hay tres dependencias que él necesita. Entonces, mire que es más fácil de analizarlo, decir, este depende de 3 clases, ¿sí? A yo tener que ir por cada uno de los métodos para ver de qué clases depende. Y además, esto, ¿sí? Lo construye en un sitio centralizado. En un sitio centralizado donde yo construyo ahí todos los objetos que yo necesite. Y los puedo reutilizar. Eso es otro interesante. Yo puedo hacer este database, pero imagínense esto. Cada vez que yo hago una instancia a este post, se va a crear una instancia de esto. Esto pasa por el garbage collector o lo que sea, desaparece memoria, yo creo una nueva instancia de post y esto ¿qué pasa? Vuelve y se crea.
Y esto, database, puede ser costoso, crear ese objeto. Pero si yo lo inyecto, ¿sí? Cada vez que haga una clase de post, le inyecto un database. Pero ese database puedo decirle, yo ya tengo un database creado. Entonces, como tengo un database creado, yo se lo inyecto. Entonces, no estoy, cada vez que hago un post, creando un nuevo database, sino que ya lo tomé de un sitio y se lo estoy colocando el mismo database. Creé de pronto un singleton de database, o sea, una sola instancia de esa clase, y siempre se lo inyecto a una nueva instancia de post. Así que también en recursos, esos performance a nivel de memoria me va a ayudar. ¿Listo? Entonces, ese es el principio de inversión de dependencias. Entonces, aquí hay algunos ejercicios. Quiero que ustedes me ayuden a resolverlos. Entonces, aquí tenemos esto. ¿Cómo mejoramos esto? Tenemos una clase, ¿sí? Y invoice. Y esto tenemos una clase en donde llamamos este método. Este método lo que hace es calcular el invoice, calcular los taxes y retorna el total. O tenemos este otro ejemplo, ¿sí? En donde la clase se llama user setting service y tiene un método llamado cambiar email y tiene otro método de chequear acceso, validar si el usuario es válido, ¿sí? ¿Qué ven ustedes aquí? ¿Qué principio no se está cumpliendo? ¿Qué piensan? Ahí les doy un tiempito para que lo piensen. ¿Sí? Humberto ya nos dio una respuesta. ¿Qué más nos dicen los demás? Piénsalo, piénsalo. Sí, piénsalo. Y atrévanse a dar una respuesta. ¿Qué puede ser? Pues vemos single responsibility, correcto. Este método tiene mucha responsabilidad. Podríamos crear un método para calcular el invoice, para calcular los taxes y otro método que encargue de calcular el total como tal. Entonces así podemos segregar nuestras funciones, ser mucho más claras, probarlas mejor y pues cumplimos con el principio. Y acá igual, ¿sí? Aquí este check access no es de verdad el user setting, debe ser de otro, ¿sí? Otra responsabilidad de no esta clase, que no es de esta clase. ¿Listo? ¿Qué vemos aquí? ¿Cómo mejoramos esto? Tenemos una clase logger, tenemos un string aquí login y un método constructor que recibe un string, que sí dice login. Entonces, cuando creamos la instancia logger, le pasamos este login. Y después llamamos el método log. El método log dice, si es console, entonces haga el log en la consola, un system.out o un print. Y si es archivo, entonces vaya y guarde ese log en un archivo. Entonces, cada vez que llame el log, ¿sí? Dependiendo de lo que yo le haya seteado en el constructor, pues va a decir, a la consola o al archivo. ¿Qué problema vemos aquí? Piénsenlo. Tómense ahí sus segundos. ¿Qué piensan? Oscar ya dio una respuesta. ¿Qué dicen los demás? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Y sí, lo que nos dice Oscar es que la clase no es cerrada para modificaciones, ¿sí? Entonces, se puede modificar. Entonces, no estamos cumpliendo cuál principio, el de abierto y cerrado. O sea, estamos pudiendo modificar. ¿Qué sería lo ideal? Así similar al ejemplo que vimos. Entonces, lo ideal es de pronto crear una interfaz log, ¿sí? Y más bien tener clases que implementen la interfaz y lo que hago es inyectar el log que yo requiero. Y así, si necesito un nuevo log, lo que hago es crear una nueva clase, ¿sí? Es una forma de solucionarlo. ¿Cómo mejoramos esto también? Miren que aquí tenemos una interfase CAR, en el cual tiene tres métodos, Open, Drive y Chain Engine. Y tenemos un driver, una clase driver que tiene tres también métodos, Open Drive y el Change Engine. Bueno, este driver implementa la interfaz, ¿no? Y miren que en este driver, el que puede hacer el que maneja el carro, puede abrir y puede manejar, pero no puede cambiar el motor. Entonces dice un throw not implemented exception. Y está el mecánico. Y el mecánico también implementa interfaz, pero el mecánico sí puede hacer las tres. Él puede abrirlo, puede manejarlo y él puede cambiar el motor. ¿Qué problema vemos aquí? Muy sencillo.
Interfase de segregación. Muy, muy bien. Entonces, aquí estamos, ¿qué podríamos hacer la solución? Pues tener una interfase que tenga Open y Drive y otra interfaz que tenga Chain Engine. Así el driver solo tiene una interfaz donde las dos operaciones y el otro implementa las dos interfaces. Entonces, mire que de esta forma no estamos poniendo con el principio, pero con la solución lo estamos mejorando. ¿Listo? ¿Y cómo mejoramos esto? Entonces tenemos una clase estudiante y tenemos un address, ¿sí? Y mire que acá estamos enviar estudiante y estamos creando aquí un address y enviando. ¿Qué vemos ahí? ¿Qué problema podemos detectar? Piénselo, piénselo. Es lo que estamos de pronto no haciendo bien es la inversión de dependencias. Cada vez que encontremos como perdón, o que estemos creando una instancia, hay que pensarlo y hay que evaluarlo. ¿Sí? Ahora, no quiere decir que si yo envío aquí en setStudent, envío los parámetros y aquí creo ese objeto, decir, no, eso está mal. No, o sea, nunca más voy a crear objetos dentro. Tampoco, ¿sí? Depende es si ese objeto, o sea, qué estamos haciendo con ese objeto. Pero ojalá todas las dependencias como esto, ¿sí? O una dependencia, una base de datos o cualquier otra dependencia, podamos inyectarlo. ¿Para qué? Para que sea más fácil de probar. De pronto aquí el código faltó más código, de pronto aquí si es salvar y yo envío aquí el parámetro, aquí como parámetro los valores, pues sí, puede ser que esté bien yo hacerlo. O por qué no mejor inyectar la dirección y así el que necesita enviar ese estudiante crea desde afuera el address, ¿sí? O lo que tiene que ver con el estudiante y enviarlo, ¿sí? Entonces es mucho mejor, ¿ok? Listo. ¿Qué otro tema vemos también a nivel de un poquito profundizando? Es el code smells. Code smells, como lo dice esto en español, es que código que huele feo, código que huele mal. Podemos detectar eso. Y hay una página que les recomiendo que se llama Source Making Refactoring Smells. Esta página, sí, es una página dedicada al refactoring, a los principios SOLID y a los patrones de diseño y tiene muchos ejercicios y demás para poder entender explicaciones muy buenas para poder entender todo esto que estamos hablando acá de otra forma, con otros ejemplos. ¿Listo? Así que los invito a que vayan a esta página. El code smell es algo que podemos detectar que está mal. Entonces, cuando hacemos un code review, desarrollamos un código, podemos ir detectando cosas. Gracias a ahorita a los avances que hay en los IDs, los entornos de desarrollo, o en los entornos de desarrollo, ¿sí? Pues podemos usar plugins, librerías y demás para que ellos huelan este código. Eso al final se llama como un código, una revisión de código estática. Entonces, aquí podemos ver alguno. Digamos, podemos ver que si encontramos algo de esto, un método largo, cuando hablar largo quiere decir que tiene muchas líneas. Ahora, es algo subjetivo, es algo que pronto ustedes pueden definir en su equipo. No puedo decir que no, es que si pasa más de 10 líneas está mal. No, ¿sí? No puedo darte eso, pero hay algunos programas como Flake 8, o sea, plugins, ¿sí? De buena práctica para Python u otros, PEP 8 y esto, pues que validan esto. Y algunos dicen, le colocan como 20 líneas, 20 y algo, o menos, 15, y te dicen, ojo, que esto tiene más de 15 líneas y pues podría oler mal. O sea, no quiere decir que esté mal, sino que huele un poquito mal, ¿sí? Entonces podríamos revisarlo. Otro que puede pasar es que las listas con muchos parámetros. Entonces ellos hasta validan, creo que sea como hasta 7, 8. Entonces hay métodos que tienen como hasta 10 parámetros. Entonces eso es como que, eso puede ocasionar problemas. Imagínense un método de 10 parámetros. Usted va a llamar a método y no sabe ni qué enviar. No, hay que enviar esto, hay que enviar esto y esto y esto y esto. Entonces es muy difícil de mantener.
¿sí? Ahora, parámetros que sean con valores por default. A mí no me, esa característica es muy buena, pero hay que tenerle mucho cuidado a eso. Eso tiene mucho lenguaje. Entonces yo puedo colocar 5 parámetros y digo, si este va en, si no va en nada, entonces el valor por defecto es 0. Y si este es 1. Y este es la frase tal. Entonces, si yo no envío nada, él hace algo. Pero si le envío 2, hace otra cosa. Si le envío 3, entonces miren que no es, no cumple también un principio de una, no es como una función pura. Porque si yo, según lo que le envío, él va a hacer otra cosa diferente y al final no sé. Entonces, eso pasa mucho en Python, lo he visto yo, que uno llega y coloca una función y dice, si envía esto, hace una cosa. Y si envía, no envía nada, hace otra cosa. Entonces, eso hay que tenerlo mucho cuidado porque puede ser un code smell. Clases largas, ¿sí? Digamos en Kotlin también hay un linter y Kotlin te dice que si pasa más creo que son como 12 métodos, 11 métodos, no recuerdo, también te empieza a marcar como que tenga cuidado. No quiere decir que esté mal, sino que tenga cuidado porque esa clase ya está empezando a ser muy grande. Entonces, por eso es bueno utilizar arquitecturas como Clean Architecture con un patrón comando en el cual cada método se convierte en una clase. Pues así es más fácil de mantener, puede tener muchos archivos, eso sí, pero es más fácil de mantener, más fácil de cambiar y no puedo llegar a tener una clase con 50 métodos, ¿sí? Obsesión de primitivo, ¿sí? O sea, que todo lo manejamos como primitivo, a veces no es tan necesario, o sea, puede ser un objeto u otra cosa, ¿sí? Y bueno, y otras cosas que son muchos que se me pierde aquí en la cabeza, van a ver que son bastante, pero hay que ir, hay que repasarlos, de pronto nunca sucedió esto, puede que algunos, como le digo, el IDE ha avanzado mucho y te lo corrija o te lo marque o alguna cosa, ¿listo? Cosas que abusan de la orientada a objetos, ¿sí? De pronto los switch statements. Estos switch, ¿sí? Si lo usan mucho o hasta los mismos if, pues entonces puede tener algún problema y tienen que tener cuidado con eso. Campos de temporales, esto también, hay mucha gente que hace un contador temporal y un campo temporal y otro temporal. Esto puede tener también problemas y de pronto tengan cuidado con eso, ¿sí? ¿Qué más vemos por acá? Sí, podemos, estos son, bueno, hay que ver al detalle, no me acuerdo de muchos, pero estos son otro tipo para venir. Porque, como digo, algunos que nunca lo hemos visto, como que nunca casi pasen, ¿sí? Cosas como comentarios, hay gente que comenta por todo, ¿no? Y deja comentarios por todo. Esto es un if. Si esto es true y hace esto, pues no, eso necesitaría explicar. Ya lo decía yo anteriormente que si explicas el código es porque en verdad tu código no es bueno, ¿sí? Entonces, no abusar de los comentarios. No quiere decir que no haga comentarios, sino no abusar y hacer los comentarios adecuados. ¿Listo? Ojo con el código duplicado. Esto es un code SME. Cuando yo veo varios códigos duplicado, pues tener cuidado. Digo, los mismos ideas te van diciendo, uy, ojo que esto es igual a eso, te marca como amarillito. Sí, llamo IntelliJ, te lo va marcando. Entonces uno dice, uy, ojo que esta es la misma línea de acá, entonces puedo de pronto centralizar. ¿Listo? Las clases de datos, no abusar, o sea, a veces creamos que queremos enviar, en vez de enviar 10 parámetros, como lo llamamos anteriormente en Cosmet, ¿cuál es la solución? Crear una clase de datos. Cada SMED puede tener soluciones, ¿no? Entonces, en vez de tener 10, pues entonces, más bien envío una clase de datos, que creo una clase de hold de datos, que tengo los 10 atributos y más bien lo que hago es crear una instancia de esa clase, la seteo y la envío. Es como un pojo que estoy enviando. Pero hay gente que abusa de eso. Entonces hay gente que pone la data class para un parámetro, para dos, para tres y lo ve por todo lado y está enviando por todo lado. Entonces también es un code smell. Así hay varias cosas. Código muerto es que hay código que en verdad nunca se ejecuta. Y sabes que eso es bueno porque hay herramientas como Code Coverage, ¿sí? O algunas herramientas que nos pueden validar qué líneas de código nunca se ejecutan. O sea, hacemos líneas, un else, y no hay ningún caso donde se ejecute esa línea. Entonces, eso es bueno, ¿sí? Con alguna herramienta es algo, verificar, mirar, revisar, porque pues eso es código que ya no sirve, o sea, eso no debería estar ahí, ¿sí? Y de pronto fue porque para mí no se llegó a hacer una muy buenas pruebas, porque con las pruebas unitarias, de ejemplo, podríamos ver si en verdad, uy, no, esto en verdad no se necesita, esto por aquí nunca va a pasar, entonces podríamos eliminar ese tipo de cosas. ¿Listo? Aquí hay varios ejercicios sobre ello, ¿sí? Pueden ustedes de pronto, y para que sea mucho
más claro esto, es que ustedes entran a esta página, lean, ¿sí? Tienen como de ejercicio leer estos code smells y después, ¿sí? Con eso, revisen estos códigos y digan, no, yo pienso que esto está oliendo mal porque pasa esto y esto, ¿sí? Entonces, revísenlo, esos code smell, y pues revisamos en otra clase qué está oliendo mal aquí. Aquí hay como 3 ejemplos, ¿sí? De qué está oliendo mal en cada uno. Entonces, fácilmente podemos detectar algunas cosas, ¿no? Aquí podemos ver algunas como algo que sí se está como repitiendo algo, entonces ahí estamos viendo unos code smells, ¿sí? Aquí también podemos ver algunas cosas, ¿sí? Algunas concatenaciones y pues ahí podemos detectar, ¿sí? Y varios parámetros que podemos detectar unos code smell. Así que, pues, los invito a que lean esto, lean algunos code smell, ¿sí? Y después vengan acá o al revés, vean esto, traten de mirar a partir de su experiencia, bueno, pienso que aquí pasa esto, no debería pasar esto, y si no, vayan a los code smell y van comparando a ver qué pueda tener esto que tenga problemas. ¿Listo? ¿Sí? Y así en la próxima clase hacemos, ustedes me dan respuesta a estos ejercicios. Ahora, vamos a entrar a lo que es un patrón de diseño. Ya nosotros veíamos patrones de arquitectura. El principio, como tal de patrón, es el mismo. Un patrón es la solución a un problema que es recurrente y que, que esa solución ya ha sido comprobada, recomprobada por la industria. Eso es un patrón. Ahora, un patrón de arquitectura es diferente a un patrón de diseño. Un patrón de arquitectura es un patrón más de alto nivel que soluciona problemas a nivel de sistemas, de componentes, más abstractos, más de alto nivel, pero un patrón de diseño es algo ya puntual en código y orientado a objetos, ¿sí? Entonces, los diseños fueron construidos para programación orientada a objetos. Puede que existan patrones para otro que no sea otro paradigma, ¿no? Pero estos patrones de diseño son enfocados a programación orientada a objetos. ¿Listo? Entonces son soluciones a problemas recurrentes y esa solución ya ha sido comprobada, probada, recomprobada, ¿sí? Por la industria y pues lo que hace es resolver un problema. ¿Listo? Nos basamos en este libro que es el primer libro de patrones de diseño y el más nombrado, que se llama Design Patterns por la banda de los cuatro. Los llaman. No sé si se han muerto o no, pero está Erich Gamma, Richard Hell, Ralph Jobson y bueno. Y ellos escribieron este libro hace, en los años 90, creo, y pues dio como las primeras pautas de, mire, estamos programando orientado a objetos, pueden encontrar estos problemas, así que estas son las posibles soluciones. Y lo dividieron en 3, en que lo que es patrones de creación, patrones de estructura y patrones de comportamiento. Patrones de creación son todo lo que son patrones para resolver la creación de objetos. Recuerden que esto está orientado a objetos. Entonces, todo lo que tenemos que algún problema en la creación de objetos, ellos se dieron cuenta que cuando creamos objetos tenemos problemas comunes, entonces crearon ahí patrones para ello. También patrones de estructura, en el cual quieren agregar o cambiar funcionalidad cumpliendo el principio SOLID de abierto y cerrado, pero como por medio de una estructura, la estructura, o sea, cambiando clases, heredando, cosas así, pueden darle nuevos comportamientos. Y patrones de comportamiento es cambiar el comportamiento, pero ya con el estado de los objetos, no por medio de la estructura, sino con adentro, ¿sí? Cambiando el estado de los objetos, ¿listo? Entonces, vamos a ver algunos, porque pues son también muchos, y vamos a ver algunos. Aquí está como alguna clasificación, como les digo, y algunos patrones que se ven en cada uno. Ahora, a partir de esto nacieron miles de patrones, y para cada área, ¿no? Entonces hay patrones de integración, hay patrones para SOA, hay patrones para aplicaciones móviles, hay, por hecho se inventan patrones para todo, ¿no? Aplicaciones para, ahorita para Machine Learning, imagino que habrá patrones, no sé, pero así. Entonces hay diferentes, como tal la palabra, pues se usa para diferentes contextos, para dar diferentes soluciones en diferentes contextos. Así que estos son los de los libros y pueden que hayan unos que ya
no es que no se usen, sino que ya están implícitos en las librerías, en los frameworks, en los lenguajes que nosotros usamos. Ejemplo, el iterador. El iterador, ¿cuándo alguien lo ha desarrollado? Ya nadie lo hace, porque internamente, cuando tienes una lista, él implementa el patrón iterador. El patrón iterador es que yo pueda iterar esa lista. Entonces, yo ya no tengo que crear una lista y la lista crearle el patrón iterador. No tengo que hacer eso, porque ya lo que hago es delegar. Puedo hacer con un lenguaje, hacer un delegado, ¿sí? A una clase list, y esto ya tengo todo lo del iterador. O puedo extender de una clase y ya tengo todo lo que es el iterador. Entonces, no, eso en verdad de patrón ya no hay que hacerlo desde cero. Lo puedes leer y todo, pero voy a buscar dónde implementarlo. Creo que es muy poco probable que lo llegues a implementar, ¿sí? Así hay algunos patrones que ya vienen implícitos en los lenguajes o demás, pero hay otros que sí se usan mucho. Entonces, ejemplo, singleton. Es uno de los más usados, ¿no? Vamos a empezar por los patrones de creación. Este es el patrón builder. El patrón builder, ¿sí? Es para poder, precisamente como dice su nombre, crear, ¿sí? Un objeto. Pero este objeto se compone de diferentes partes. Entonces, yo necesito crear un objeto, pero ese objeto puede tener varias dependencias. Cuando digo partes, es que puede tener varias dependencias, ¿sí? Y yo lo quiero construir con una dependencia o a veces con dos o con tres. Entonces, ¿cómo hago eso? Y que el objeto puede servir de las tres formas. Yo puedo decir, solo quiero que el objeto sea creado así y eso es para mí. Pero también otro dice, yo quiero que el objeto sea creado así, así, así y este es para mí, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago eso? Y para eso existe el patrón builder. Entonces, lo que hace es que esta es la clase director, ¿sí? Y o implementa una interfaz o puede ser una clase abstracta que se llama builder y compone un método buildPart que será implementado o extendido en una clase llamada Concrete Builder, ¿sí? Y este, pues, la que tiene el producto como tal. O sea, a este es lo que vamos a crear la instancia. Entonces, yo puedo crear un producto, ¿sí? Y el producto puede tener una parte, pero puedo crearla con diferentes partes. Miremos en código. Y también que se implementa a veces de diferentes formas. Esto es una forma muy tradicional, orientada a objetos, que hay herencia y todo eso, pero también lo podemos implementar de otra forma. Y ustedes lo van a ver ahora que el ejemplo que les muestre, que van a decir, sí, yo lo he visto y lo he usado mucho. Entonces, como queremos crear un objeto, ¿sí? Yo puedo decir, necesito crearlo de esta forma, entonces yo puedo decirle punto build, créeme esta dependencia y ya con eso es suficiente para mí, pero puedo crear, además agregue esta dependencia, sete esto y agregue otra cosa y este es para mí, ¿sí? Entonces, es como acomodar ese objeto para varios casos. Pero para no tener diferentes métodos constructor, porque uno sería crear sobrecarga de métodos constructores, tener muchos métodos constructores, pues más bien crear un patrón de estos para que sea mucho más flexible y cumpla con los principios. Si yo necesito agregar algo nuevo para crear este objeto, pues lo que va a hacer es, no voy a modificar, sino que voy a extender. Entonces, creo que solo tengo por aquí, miremos un momentico, documents. Y por acá, código Kotlin Workshop. No está por aquí, de nuevo por acá. Esto aquí más grande. Y esto que voy a abrir aquí es ejemplos de estos patrones o ejemplos de varios patrones hechos en Kotlin que los pueden encontrar en mi GitHub. Entonces, este debe ser Design Patterns. Pueden ir a mi GitHub y recuerden, no tengo una ventanita ahí ahora. Mi GitHub es JG Gómez y ahí pueden encontrar este ejemplo. Ya les abro por acá. Tararara. Voy a venir aquí y ya les paso mi GitHub. Es este es mi GitHub, JG Gómez, ahí me ven esa carota. Y aquí en repositorios pueden buscar ese Design Patterns. Y si buscan aquí algo de design, van a encontrarlo. Aquí está Kotlin, ¿sí? Y aquí pueden descargarlo. Están estos patrones. Si quieren, háganle un fork. Completen otros patrones. Alguien por aquí, una vez un alumno colaboró, Mario Lenis, construyendo un patrón, así que pueden descargarlo y ojalá lleguemos a tener todos los patrones. Ese es uno de los objetivos
pero pues hace el tiempo no da, pero ojalá podamos tener aquí todos los patrones y tenemos algo centralizado, ¿no? Bueno, entonces, si abrimos acá, vamos a ver el patrón builder. Entonces, pongámoslo por acá. Cerremos esto y tenemos acá. Entonces, aquí tenemos el patrón builder. Esto se puede implementar de varias formas, como les digo. La forma que vemos acá en la presentación es una forma con herencia y tenemos un build par, lo pueden encontrar, pero lo pueden encontrar también de esta forma. Entonces, de ejemplo, diremos qué queremos hacer. Nosotros queremos crear un diálogo, una notificación, y es un diálogo. Y este diálogo, pues queremos construirlo a mi manera y cada cliente puede construirlo de diferente forma. Entonces podemos decir, notification dialog.builder y yo necesito colocarle una descripción, o sea, lo que va a aparecer en la notificación. Pero puedo decirle, yo necesito que coloquele un título. Pero esto aquí es la descripción, ¿no? Pues necesito colocar un título. Pero también aquí puede decir, pero yo quiero que esa notificación tenga una imagen. Y yo quiero que esa notificación tenga un botón. ¿Sí? Entonces miren que hay diferentes formas de crear ese objeto. Así que ustedes ahora se están dando cuenta que, uy, sí, yo he usado una aplicación en Android o esto, lo otro, he visto este patrón, ¿sí? Es muy, muy usado. Al final uno siempre ve esto, punto, build, ¿sí? Ahora esto se está reemplazando mucho con los DCL, que es los Domain Specific Language, que soportan algunos lenguajes como Kotlin, en el cual no es darle punto punto, sino que es mucho más natural como punto builder, abro llaves y después puedo colocarle título, ¿sí? Y si quiero un botón, le abro un botón y abro llaves y así puedo agregarle cosas y es mucho más fácil de leer que darle punto punto punto. De todo modo, esta forma es sencilla. Entonces aquí podemos ver Notification Dialog. Y aquí lo que tenemos es que, miren, tenemos el Notification Dialog, que es esto que vemos aquí, ¿no? Y esto tiene un método constructor. Este método constructor tiene propiedades o podría ser dependencias que él puede tener. Entonces, en este caso tiene un título, una descripción, un icono, un botón de aceptar, un botón cancelar. Eso es todo lo que él puede tener, ¿sí? Pero yo, como les digo, yo como cliente quiero tener solo una notificación con una descripción, pero puedo tener una notificación con una imagen, un título, y puedo tenerlo con un botón de aceptar o con todo, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Para no crear, ¿qué? Métodos constructores, porque no, ¿qué tengo que hacer? Esto sobrecargarlos con todas las posibilidades, título, description, icon, button, accept, cancel, y otro que tenga solo título, description, otro que tenga título, icon, otro que tenga título, botón aceptar, otro que tenga botón aceptar, teniendo todas las combinaciones, ¿no? Que hay que hacer. Ahora, ustedes también dirán, pero yo también uso Kotlin o uso un lenguaje en el cual aquí le coloco un valor por defecto, así que con un valor por defecto, pues ya, sí, también, pero recuerden en extenderlo. De pronto no es tan fácil después extenderlo de esa forma. Y además incumplo con algunos principios si de pronto también lo hago así. Entonces, ¿qué es una forma fácil de hacerlo? Es que creo una clase builder. Y esa clase builder pues recibe el parámetro, aquí en este caso un parámetro que sí o sí es obligatorio, porque es que una notificación sin nada pues tampoco. Entonces, lo que va a hacer es que tiene la descripción sí o sí obligatoria. Y después, miren que acá están las propiedades que necesito. Y esas propiedades que necesito, ¿sí? Sí tienen un valor por defecto en este caso. En esta clase, que es la principal, no, ¿sí? Esta es la que es cerrada modificación y eso. Pero ¿cómo se extiende? Por medio de esta otra clase. Entonces acá, ¿sí? Voy a tener diferentes métodos. Este método es de adicionar un título, adicionar un icono, adicionar un botón, adicionar un botón cancelar. Entonces yo le mando lo que necesito para acá. Si necesito adicionar un título, pues envío un título. Pero miren lo interesante aquí. ¿Qué devuelvo? Devuelvo esta misma instancia. Return this, devuelvo esta misma instancia. O sea, que alguien que llame el título, que va a retornar lo mismo. ¿Qué me permite que si devuelve la misma? Pues yo pueda llamar otro método, el add icon. Y como le adiciono el icono, ¿sí? Después, ¿qué retorna? El mismo. Entonces, ¿qué puedo después? Llamar esto. Entonces, vuelve como un ciclo, por decirlo así, que cada vez que llame a alguno de esos métodos me devuelve el mismo, hasta que le diga build. Cuando le digo build, lo que hace es que, mira, ahí sí crea el objeto con los campos que yo le seteé. ¿Sí? Entonces, este objeto sigue siendo abierto, sigue cerrado, ¿sí? Yo necesito modificar algo, lo que hago es modificar esta clase y extender esta clase, pero tengo esta funcionalidad. Entonces yo ya puedo decir, mire, yo puedo hacer esto, ¿sí? Con un título, o puedo, en otro caso, adicionar un botón, ¿sí? Y le digo build y ya con esto estoy creando una notificación con título, con descripción y con un botón, ¿sí? Sencillo. ¿Esto que recibe?
Un boolean es que recibe de esto. Entonces ya con esto estoy adicionando, ¿sí? Nuevas funcionalidades. Eso es una forma de patrón builder, es muy útil, vas a encontrar mucho cuando construyen librerías o cosas así, pues las librerías son un poco dinámicas dependiendo del cliente, entonces como yo el cliente quiero construirlo de alguna forma, se usa mucho este patrón. ¿Listo? Tenemos el patrón decorador. El patrón decorador lo que nos permite es unas responsabilidades. Bueno, antes de pasar ese patrón, quiero hacer otro patrón de creación, porque lo que vimos es un patrón de creación. Mire que es para creación de objetos. Entonces, aquí hay otro muy sencillo para creación de objetos, que se llama el singleton. El singleton es crear una sola instancia para una clase. Entonces, ¿qué me permite eso? Que yo cree una sola instancia, esa sola instancia, recuerden que las instancias son cargadas en memoria, así que yo puedo acceder a esa sola instancia en cualquier lado de mi aplicación o de mi sistema y siempre va a acceder a la misma instancia. Porque si yo quiero acceder a algo de una clase, pues tengo que crear la instancia de una clase. Cada vez que creo una instancia, pues hago un new o estoy creando una instancia, pues me crea, cada instancia tiene su pedacito de memoria. Entonces, si yo tengo un singleton, en el singleton voy a tener una sola instancia en todo mi programa. ¿Cómo hago eso? La manera tradicional es tener una clase. La clase tiene un método constructor. El constructor es privado. Creo una variable estática llamada instance normalmente, ¿sí? Y creo un método llamado getInstance o obtener instancia. Entonces, como el método constructor es privado, lo que hago es que la clase, el cliente que le vaya a llamar no puede crear una instancia porque el método constructor es privado. Entonces no puede crear una instancia ya de él, sino que lo que hace es llamar a su método .getInstance porque ese método es estático. Ese método es estático y tanto la variable esta instancia es estática. ¿Qué significa que sea estática? Es que se puede llamar ese método o esa variable sin que la clase sea instanciada. O sea, no más con el nombre de la clase, punto, puedo acceder a sus métodos o variables estáticas públicas. Entonces, si yo voy a crear una instancia, lo que hago es decirle punto getInstance, tengo la instancia y ya esa instancia la puedo utilizar sus métodos. Entonces, cualquier persona, en cualquier parte de mi aplicación, no va a poder crear una instancia, sino que llama el método getInstance. ¿Y el método getInstance qué hace? Simplemente un if, que dice, si esa variable estática es nula, entonces creo una instancia y se le asigna esa variable estática, pero si esa variable estática no es nula, retorna esa variable estática. Así que como la variable estática, recuerden, se crea una sola vez en memoria y siempre permanece en memoria hasta que se termine el programa o la clase o depende de donde esté declarada, pues entonces siempre va a persistir esa instancia de esa clase. Ese es el método tradicional, lo pueden encontrar y todo eso. Pero los lenguajes, como les digo, empiezan a hacerte más fácil la vida. ¿Cómo lo hacemos en Kotlin, ejemplo? Muy sencillo. En Kotlin lo que hacemos es que se hizo una palabra reservada object. Y no más diciéndole esto, ¿sí? Es de tipo object, aquí estamos creando un nombre, él internamente solo crea como un singleton. Entonces cualquiera que quiera acceder a él, ¿sí? Solo dice connection database, que se llama esto, este object, ¿sí? Y le dice punto connection string. Miren que aquí está accediendo a esta variable. ¿Sí? Y puede acceder también a esta propiedad y puede acceder a este método. Punto get setting data. Pero en verdad aquí, tiene que no está creando ninguna instancia. ¿Dónde está creando instancia? No, en ningún lado está creando un new ni está creando una instancia a esto. Lo que está accediendo a esto, pero uno pensaría que son métodos estáticos. No, es un singleton. ¿Cómo sabemos si en verdad Juan Guillermo me está charlando o no? Pues entonces podemos ir aquí, ¿sí? En herramientas y podemos ir a Kotlin y le decimos aquí show Kotlin bytecode. Lo que hace Kotlin es que el compilador convierte a bytecode y después podemos decompilar eso para ver cómo eso lo dejó en Java, ¿sí? Y entonces aquí podemos ver esto en Java. Y aquí mire lo que va a pasar. Es el patrón que les expliqué. Está una clase que es final. Primero, una clase final no se puede heredar, entonces está totalmente cerrada. Además, sí, busquemos su método constructor que les dije, es privado, ¿no? Su método, o sea, nadie puede crear una instancia a él, ¿sí? Y tiene estática, que es el connection string, y además, miren que tiene una variable llamada instance, es normal. ¿Y esa instance de qué tipo es? De la clase. Y es estática. Entonces, él lo que hace es que tiene como estático, mire que aquí crea este bloque estático, la clase, ¿sí?
y se le asigna ¿a quién? A instance. ¿Ok? Y declara también la variable connection string como estática. Entonces, por eso, yo cuando ya la voy a llamar, lo que hago es connection database y él puede llamar a esto que ya es estático o puede llamar el método. ¿Por qué? Porque ya puede llamar este método, porque él lo que está haciendo es llamando, ¿sí? Esta clase que llama a esta variable estática instant y ya puede llamar a sus métodos, ¿sí? Entonces miren que aquí podemos ver que esto es una clase y esa clase implementa el patrón singleton, sino que Kotlin, pues con esto no ahorra ese trabajo y cuando en verdad esto se compila y la JSON Machine lo va a manejar, en verdad es una clase singleton, no es un object como se tiene acá. Entonces, eso es el patrón para crear una sola instancia. ¿Listo? Miremos qué otro patrón. Pero digo, hay muchos patrones, ya es que ustedes empiecen a mirarlos, a detallarlos. Tampoco es aprenderse esto de memoria. Hay un libro muy bueno que me gustó mucho hace mucho tiempo. Lastimosamente, yo soy de Colombia, estoy viviendo en México y lo tengo en Colombia, pero se llama, es como con puros dibujitos y ejemplos muy, muy sencillos en el cual puedes encontrar, entender los patrones. Y se llama Head Fears. Head Fears. Hay muchos tipos de estos libros, Head Fears, de patrones, Design Patterns. ¿Sí? Este libro se lo recomiendo, si lo pueden comprar por ahí, mire, es este, ¿sí? Me imagino que por ahí estará pirata. Es muy bueno, hablan de muchos patrones y con muchos ejemplos muy sencillos y con imágenes y todo así, ese estilo. Y en verdad es un libro que me gustó mucho. Como les digo, es difícil recorrerse todos, pero aunque sea leerlos y entenderlos, y si alguna vez se puede practicar, pues mejor, ¿no? Hay una pregunta, dice, duda en especial en este punto. ¿Había visto usar el companion object al momento de escribir un singleton? ¿En qué momento se usa companion? Ok. Eh, companion object es cuando yo, miremos aquí una clase. Esto. Cuando yo quiero dentro de una clase, aunque esto se sale un poquito del tema, como dice, pero digamos hablando de Kotlin, ¿sí? Yo declaro aquí un bloque companion object y este companion object lo que estoy haciendo es que en esta clase lo que venga aquí es estático. Es decir, yo creo, ¿sí? Al final puedo ser una constante, porque una constante estático, ¿sí? Coloco aquí test y coloco aquí un valor. Entonces, ya esto es estático. Para eso se usa el companion object, ¿sí? Bueno, y hay otros usos también, no solo este, pero es el más usado. Entonces, todo lo que yo quiero declarar constantes, que al final constantes son final, o sea, no se pueden modificar y además puedan ser accedidas, ¿sí? Ejemplo notification dialog, miremos a ver, ¿sí? Entonces, yo lo que hago aquí es que notification dialog y digo punto, y miren que puedo acceder a test, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto ya lo convierte Kotlin, y si vamos a esto acá, Tools, vamos a Kotlin y vamos a Show by Code, ¿sí? Le decimos de compilar y en de compilar deberíamos encontrar a esta estática, a estas test como estática, ¿sí? Entonces el companion object me sirve entre una de sus funciones, porque también yo con companion object puedo crear clases volátiles, eso es otra funcionalidad, ¿sí? O con object puedo implementar una clase anónima, ¿no? También lo puedo hacer. Entonces hay diferentes formas. Pero este companion object lo que hace es que todo lo que esté acá adentro, ¿sí? Que puede ser hasta un método, pues es estático, ¿sí? Es lo que va a hacer el compilador. Pero mucha gente se confunde que cuando se declara un object, como lo vimos acá, significa que todo es estático. No, es en verdad lo que está haciendo ahí. Si ustedes lo vieron, no estoy mintiendo, pues lo que hace es crear una clase singleton. Eso es verdaderamente lo que hace. Listo. Ok. Bueno, te les recomiendo este libro. Está el patrón decorador. El patrón decorador lo que hace es asignar responsabilidades a un objeto dinámicamente. Eso es un patrón de tipo estructural, porque lo que hace es cambiar su estructura para poder adicionar nuevas responsabilidades, ¿sí? Entonces los decoradores proveen una alternativa flexible a crear clases hijas para extender la funcionalidad, pero sin extender como tal, ¿sí?
Y lo que permite es modificar código sin modificar comportamiento. O sea, cumpliendo el principio, los principios de Solid. Y las clases decoradoras envuelven componentes. Son, ¿sí? Las decoradoras que envuelven componentes. Entonces, esto lo vemos mucho en esto. Tenemos una clase y esa clase queremos agregarle nuevas funcionalidades. Entonces, para no modificarla, lo que hacemos es como envolverla. Por eso hice como decorarla, ¿sí? Y eso lo podemos ver en típico ejemplo en esto de Java. En que recuerden ustedes, si ustedes querían hacer que haga por teclado, ustedes hacían un file input string o un input string, y dentro de eso hacían un buffer reader input string, y a eso le pasaban el objeto del input string. Y así sucesivamente podían pasar en el constructor una instancia de otro, y así le estamos dando más funcionalidad. Eso es lo que hace el patrón decorador. Entonces, lo que hace es que permite agregar nuevas responsabilidades, nuevas cosas, sin tocar el código que ya existe. Entonces, esta es casi la estructura. Tenemos un componente concreto y queremos crear nuevas cosas a este componente. Entonces, creamos un decorador y miren que estas clases nuevas heredan del decorador, pero el decorador tiene una instancia de este componente. ¿Cómo lo vemos acá? Veámoslo acá. Este patrón a veces es difícil de entender. Y entonces vamos aquí decorador. Este es el decorador, ¿sí? Que voy a correr esto para tener esto aquí. El decorador, entonces tenemos un componente. Entonces miren que vamos aquí a ver esto. Tenemos aquí un console logger que es el componente concreto, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir? Tenemos esto puede ser una interfaz, una clase abstracta, ¿sí? Y tenemos una componente concreto. Entonces tenemos este componente concreto, pero ¿cuál es el componente? El component es logger. Entonces logger es una interfaz, o sea, esto que estamos viendo aquí. Entonces tenemos un logger. Vamos a hacer un logger, ¿listo? Entonces, ¿qué tiene el logger? Pues tiene un método log. ¿Y qué va a hacer el log? Pues enviar un mensaje. Entonces lo puede hacer que escribir en pantalla, guardar en un archivo, guardar en una base de datos, no sé, el log lo vamos a decir, vamos a crear un logger y podemos extenderlo. ¿Listo? Entonces tengo unos concretos, que es este console logger, en el cual es un console logger y implementa la interfaz. Así que implementa el método log. ¿El que hace aquí? Pues print, porque es el console logger, lo imprime en consola. ¿Listo? Y podemos tener console logger y logger, file logger. Y tenemos este file logger. Este file logger, ¿qué hace? Pues lo guarda en un archivo. No aquí, no está todo el código para guardar un archivo, sino que aquí dice, imagínense que aquí guarda un archivo. Entonces tenemos el componente que es el logger y tenemos dos concretos, uno para imprimir el logger en consola y otro para imprimirlo en un archivo. ¿Listo? Entonces ahora nos dicen, bueno, necesitamos extender esa funcionalidad, adicionar nuevas cosas. Queremos que ese logger se imprima en consola, pero cifrado. Y alguien también nos dice, no, pues ese logger queremos que se imprima en la consola o se imprima o lo copie en un archivo, pero en HTML, para que yo después eso lo pueda cargar y eso se muestre en una página. Entonces, ¿qué hacemos? Pues, ojo, cumplir con los principios. Entonces, si decimos, no, pues fácil, aquí lo vamos a agregar, entonces aquí voy a crear un if. Entonces, voy a mandar un código. Entonces, si el if es cifrado, entonces voy a colocar y a cifrar y voy a hacer esto. Pero si el código es HTML, entonces cojo esto HTML y lo guardo en el archivo. Pero ¿qué estamos? Modificando esto. Y de pronto esto alguien lo quiere sin archivo y sin HTML y sin cifrado. Entonces, ¿qué va a pasar? Ah, pues agreguemos el else, que el else es que pues lo haga normal. No, pues entonces estamos incluyendo con el principio. Y si me dicen otra cosa, pues voy a tener que if, else, if, y me lleno de eso, ¿no? Entonces, más bien hagamos el patrón decorador. Para eso nos sirve. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos un decorador. Ese decorador, ¿sí? Es este que lo vemos por acá, ¿sí? Login decorador. Y este HTML file logger ya. Y este decorador client es el client, el principal, listo. Entonces este es el decorador, o sea, es esta clase. Miren que esta clase, ¿qué tiene? Implementa la interfaz, o sea, logger, ¿sí? Pero miren que aquí tiene una referencia también, ¿sí? Entonces miren que implementa
para tener el método log, pero también tiene una referencia al logger. Pero este logger, ¿qué es en verdad? Cuando vemos esto es que yo no tengo una referencia a una interfaz, sino que cualquier otra clase que implemente la interfaz es la que yo voy a hacer referencia. ¿Sí? Eso es programación orientada a objeto, empieza ahí a jugar, ¿no? Entonces, yo tengo aquí el logger. Sí, miren que como constructor recibo el logger, inyección de dependencias, igual, ¿no? No voy a crearlo acá, porque me pueden enviar varios. Ah, yo quiero hacer el logger en pantalla, pero quiero agregarle que me lo cifre. O quiero hacer el logger en pantalla, pero quiero adicionarle que lo haga en HTML. Miren que no he cambiado nada, sino que a lo mismo que está le estoy adicionando algo. ¿Y cómo lo adiciono? Inyectándole eso que yo quiero que, que tenga adicional. Entonces miren que cuando le digo aquí logger, cuando dice log, lo que está haciendo es, ese que te estoy inyectando es el que realmente llama log y envía el mensaje. ¿Sí? Esto que se está inyectando aquí es verdaderamente, cuando se describe la función, es obviamente el que está llamando el método log. O sea que esta instancia que se está inyectando es la que está ejecutando algo adicional. Y entonces vamos a verlo. Entonces miren que ahora tenemos que hay unos otros decoradores. Entonces tenemos un decorador aquí descifrado. Este descifrado, ¿sí? Miren que, como dice acá, extiende de qué? Extiende de logger decorator, que es este que veíamos acá, ¿sí? Entonces extiende y como el logger decorator envía un logger en su constructor, pues tengo que recibir acá igual un logger y pasárselo a él, ¿no? Y sobrescribe el método log. Entonces, cuando sobrescribe el método log, me envían el mensaje y lo que le digo es, logger, ¿sí? Punto log, o sea, a este logger hágale el log, pero antes de eso, cífrelo. Entonces, mire que tengo una función de cifrado acá, que hace X ahí, ¿no? Que cifre, ¿sí? Entonces, miren que este señor, está adicionando una nueva funcionalidad que es cifrar. Entonces, cuando lo llamen, él va a llamar el logger, pero antes de enviar ese mensaje, digamos, este logger es el de consola, ahora vemos cómo lo inyectamos, pues antes de enviar ese mensaje, pues ve acá, cífrelo y ahí sí, guárdele un archivo o imprímalo, ¿sí? Entonces, mire que estamos decorando, ¿sí? Agregando una funcionalidad a ese logger sin tocarlo. Ahora, si vamos a ver este igual de HTML logger, hace lo mismo. Entonces miren que usamos aquí HTML logger, recibimos el logger y al enviarlo, antes de enviar el mensaje, lo convertimos en HTML. Y este se encarga de HTML. O sea, él sabe cómo convertir eso a HTML. Pero antes de enviar ese mensaje a ese logger, que puede ser pantalla o el archivo, convierte eso en HTML. Entonces miren que estamos no tocando las clases que ya tenemos, pero queremos agregarle nueva funcionalidad, lo hacemos por medio del decorador. Entonces, ¿cómo lo usamos? Pues lo que hacemos es, este es la clase principal, ¿sí? Tenemos un Logger Factory, también es otro patrón de creación, ¿no? Las fábricas, ¿sí? Para crear nuevos objetos, podemos crear fábricas. Esta es una fábrica muy sencilla. Y lo que hacemos es decirle a Logger Factory.getLogger, ¿sí? Entonces, miren que aquí hicimos Logger Factory y decimos obtengan el Logger. La fábrica es un patrón que se va a encargar de crear las instancias por mí. Por eso es una fábrica como de creación de objetos. Entonces yo le digo a él, y él tiene la responsabilidad de pasarme una instancia. Yo le digo, tráigame un logger. Entonces uno puede decir aquí, hay varias formas de implementarlo, pero esto es decirle aquí, si está habilitado login por archivo, entonces voy a devolverle el file logger. Pero si no, console logger. Ejemplo, puedo tomar aquí a partir de una variable de entorno, una variable configurada en el sistema, yo qué sé. Entonces yo le digo, yo puedo decir, no toco el programa, sino que yo digo, Juan Guillermo, es que ya necesitamos que todos los logs sean en el archivo. Entonces yo coloco una variable de sistema, que el file login habilitado. Entonces, ¿qué hace esto? Cuando yo llamo el logger factory .getLogger, él va y verifica esa variable de entorno que puede estar aquí. Aquí por eso dice, puede consultar una base de datos, un archivo de configuración, un property, una variable de entorno. Y esa variable de entorno es la que yo configuré que dice que habilitar por archivo. Entonces lo que hace es, si es habilitar por archivo, entonces creo la clase FileLogger.
Me dicen, no, Juan Guillermo, hay que ahora hacerlo por pantalla. Entonces, ¿qué hago? Cambio la variable de entorno. Mira que no he cambiado nada del programa, ¿sí? Cambio la variable de entorno. Así que cuando el programa web se ejecute, va a decir, ¿cuál es el logger? El logger es la pantalla, así que console, así que es false, así que crea una instancia del console logger. Recuerden que este console logger es lo que teníamos acá, ¿no? Los primeritos, ¿sí? Entonces, ahora lo que hacemos es que decorador client, una vez tenemos el logger, ¿cuál es el logger? Imprimir en pantalla o archivo. O queremos decorarlo, porque dicen, bueno, ahorita queremos que ese logger, ¿sí? Sea cifrado. No voy a ir a cambiar ese código, sino que creé ese patrón para precisamente hacer esto, para decirle, este HTML logger, que recuerden que es el decorador que hicimos acá, ¿sí? Creo una instancia y mire qué le pasó. El logger, por eso les decía el ejemplo del input de string, el buffer reader de string que le pasa a la instancia. Es que estoy pasando la instancia del logger. En este caso, del logger ¿en cuál está configurada aquí en el factory? False, o sea, de consola. Entonces está pasando el de consola. Y ya tengo el decorador. Y mire que ya el decorador le dice log. Y este decorador log va a decir workshop de arquitectura. Pero este es este que vimos acá. Entonces, ¿el que va a hacer en el log? Va a ir a guardar, a ejecutar este logger.log. ¿Y este logger cuál es? El de consola, porque es el que pasamos aquí, que viene aquí, ¿sí? Pero antes de eso, convierte a HTML. Entonces, él en verdad lo que está haciendo aquí es convertir a HTML y después enviándolo a consola. Y asimismo, lo quiero cifrado, entonces le paso el logger, que es el de la consola, pero llamo este log. Y este log es que lo cifra antes de llamar el log de consola. ¿Sí? Entonces, mire que estoy decorando algo sin tener que modificarlo y ni tampoco extender de esa clase, ni implementar esa clase. Entonces, lo decoro, por eso es patrón estructural, cambio la estructura para poder adicionar nuevas cosas. Entonces, si ejecutamos esto, ¿sí? Ejecutémoslo, pues miremos a ver qué nos saca. Bueno, esta primera vez se va a demorar un poquito, pero lo podemos esperar ahí. ¿Listo? Esperemos ahí. No sé si tienen alguna pregunta. Aquí está el modelo. Si no lo han hecho nunca, pues sí, van a poder tener algunas inquietudes ahí, pero pues escríbanlas, ¿sí? Y pues miren otros ejemplos, comprueben y demás. Aquí dejé esto por acá. Escríbanlo y pues podemos mirarlo. Y ahí está, mire. El HTML, porque esto lo imprimió Workshop de AS en HTML. Y el cifrado, que lo que hice es como cambiar las letras para simular un cifrado, pero pues aquí ya está. ¿Sí? Entonces miren que de esta forma puedo decorar. ¿Listo? Entonces aquí tiene una pregunta, pequeña duda. ¿Cómo se llama esta técnica de hacer el return del método en una línea usando igual? Expresión. Eso es pregunta más de Kotlin, ¿sí? Que se llama expresión. Aprovecho aquí para hacer una publicidad política pagada. Recuerden en mi canal, ¿sí? En YouTube, tengo un curso desde cero de Kotlin. Por si quieren hacer algo de Kotlin, ¿sí? Como nos pregunta Humberto aquí, ¿cómo se llama esa técnica? Sí, que el método retorna usando igual, es expresión, se llama un método con una expresión. Eso tiene que ser una línea, puede ser varias líneas de código, espero que regresen algo. Si yo tengo varias cosas ahí, de pronto no, o si tengo un try catch, un if, un, un case, un when, pues eso siempre retorna algo, entonces eso lo puedo hacer como expresión. Aquí en nuestro canal, ahí en lista de reproducción, está este workshop de Kotlin. Son 16 horas, son 8 clases, una, dos, tres, son 6 clases, perdón, cada clase de 2 horas, y también en el
aquí en el repositorio, o sea, eso es un curso, me da un workshop completo desde cero. Y aquí pueden ver en DevHack, ¿sí? En el GitHub de Escuela DevHack, pueden ver aquí este Kotlin Workshop y están todos los ejemplos de los videos, está acá. Y cada video está separado por una rama, ¿sí? Desde fundamentos, vimos hasta llegar hasta corrutinas, ¿sí? Entonces aquí van todos los temas. ¿Cómo está? ¿Sí? Fundamentos, ¿sí? Programación orientada a objetos, la segunda clase, la tercera programación funcional, todo lo que es lambdas, secuencias, listas, map, todo eso, ¿sí? Después corrutinas, ¿sí? Y la última clase, conceptos de Kotlin multiplataforma, lo que es un DCL y compatibilidad con Java. Y aquí pueden encontrar las presentaciones, los videos que los lleva a allá los de YouTube y está el código, o sea, está todo completo. ¿Listo? Bueno, tenemos otro patrón llamado estrategia. El patrón de estrategia lo que hace es agregar nuevas funcionalidades, nuevas características, pero ya no de forma estructural, sino de forma comportamental, o sea, internamente cambiando el estado de los objetos. Ese patrón también lo he usado varias veces, patrón, me parece un patrón muy útil, y es que yo defino una familia de algoritmos en donde cada uno puede hacer algo diferente, que lo llamamos como estrategia, y pues puedo decirle ejecute esta estrategia o ejecute esta otra. Algo agregado a este patrón es que yo puedo agregar estas estrategias, guardarlas en, en un archivo aparte o guardarlas en la base de datos o algo así, y por medio de reflection yo puedo cargar esto. Por ejemplo, yo tengo una clase y esta clase la puedo cargar en ejecución para poder ejecutarla. Entonces, eso lo he visto de esa forma y lo he usado de esa forma, así que puedo hacerlo como un poco más flexible, porque cada estrategia no está quemada, sino que la puedo tener, puedo crear una clase y después él se va a encargar de cargarla, ¿sí? Y por medio de Reflection poder ejecutarla y demás, ¿no? Pero entonces, ¿de qué sirve? Digamos, yo necesito hacer un sistema de facturación, pero te necesito facturar de diferentes estrategias. Y entonces, dependiendo de algo, yo puedo decir, ejecute la factura, calcúlela de esta forma, esta estrategia, o calcúlela de esta otra forma. ¿Sí? Es un ejemplo. Entonces, miremoslo en código. Entonces, venimos acá y vamos a ver aquí este que es strategy. Strategy. Y vemos aquí un poquito. Entonces vemos aquí que eso puede ser una clase abstracta o puede ser una interfaz, que es esto que vemos acá, ¿no? Vemos todo esto para no confundirme. Listo, entonces tenemos esta y esa interfaz que tiene un método cifrar. Entonces vamos a tener diferentes estrategias de cifrado. Entonces creamos una strategy, una interfaz llamada encryption strategy y tiene un método encrypt. ¿Listo? Y entonces tengo aquí los diferentes estrategias. Entonces miren que aquí tengo una estrategia 1, ¿sí? En el cual implemento la interfaz e implementa su método y aquí lo que hace es que esto va a cifrar de un método 1 que es colocarle asteriscos X, ¿sí? Y tengo otra estrategia que es que implemento la interfaz, pero esto lo va a cifrar con otro algoritmo. En este caso coloco signos de moneda. ¿Listo? Entonces, tengo este encrypt logger. Y este encrypt logger, ¿sí? Es este contexto. Entonces, este contexto lo que va a hacer es, esta clase en verdad la que va a llamar, la que se va a llamar. Entonces, yo lo que digo es, tengo un log porque voy a crear un logger pero cifrado. ¿Pero con cuál estrategia quiero cifrar? ¿Con la 1 o con la 2? Entonces, tengo una función log, que es la pública, y esto va a enviar el mensaje. Pero yo antes voy a asignar qué estrategia quiero. Entonces, lo que hago es pasarle la instancia, inyecto, mire que todos vemos la inversión de dependencia y los demás principios, inyecto, ¿sí? La instancia de la estrategia que yo quiero tener. Y entonces él lo que va a hacer es que la va a asignar a esta variable. Entonces cuando yo le diga log, él va a llamar a cifrar y cifrar, ¿qué va a hacer? Va a llamar la estrategia que yo inyecté. ¿Sí? Entonces, si yo quiero decir, voy a llamar a este logger, pero quiero con la estrategia 1. Entonces, se la paso aquí, a set encryption strategy, y le digo, ejecútela, como el log. Entonces, él va a ejecutar
el log, pero con la estrategia el cifrado 1. Y si quiero, por otro lado, hacerlo con la 2, lo que hago es, ahora quiero con esta, y entonces calcule, haga el log. Entonces, como digo en las facturas, el ejemplo, pues yo poner las dos facturas y decir, calculo método A y calcular método B. Entonces yo puedo decirle en cualquier lado, necesito calcularlo aquí porque este cliente es cliente oro, entonces ese se calcula con la estrategia A, por favor, la estrategia A y calcúlese. Y este método es cliente plata, así que la estrategia, eso está diferente, la asigno, la estrategia, la inyecto y le digo, calcúleme el total. Entonces miren que de esa forma, yo siempre voy a tener un total que necesito saber cuál es el total, pero le asigno qué estrategia hacer y cada estrategia tiene un algoritmo diferente para calcular el total. Entonces, ¿cómo lo uso? Aquí en el cliente, lo que hago es que creo un encrypt logger, que es esta clase que acabamos de ver, y digo, voy a hacer un logger con la estrategia de descifrado número 1. Entonces lo que hago es que, mire, llamo el método set encryption strategy, o sea, ¿sí? Y le paso la instancia de la estrategia 1, que es la que implementa la interfaz de strategy, ¿no? Entonces, después le digo .log. Entonces, ¿esto qué va a hacer? Pues va a implementar, va a imprimir este log con esta cifrado. Y después digo, quiero hacerlo con el 2. Entonces, lo que hago es que en la misma instancia seteo la otra estrategia y llamo el log y lo que hacer es que, pues, imprimirlo con otro método de cifrado. Sencillo, pero muy útil. ¿Okay? Entonces tiene que ahí imprimió la estrategia 1 y la estrategia 2. Esto de nuevo cumple con todos los principios. ¿Qué pasa si yo quiero agregar un método de cifrado nuevo? Pues lo que hago es crear una nueva clase. No tengo que ir a cambiar. ¿Sí? Entonces estoy cumpliendo con mis principios. Mire que todos los patrones están alineados no están alineados. Fueron hechos a partir de los principios o los principios fueron hechos a partir de los patrones. No sé cuál fue primero, pero creería que los principios fueron primeros. Así que si yo no quiero incumplir con mis principios, porque eso me genera mantenibilidad de buenas prácticas, pues puedo usar patrones y los patrones siempre me van a llevar a cumplir los principios. ¿Listo? Y por último, veamos este patrón que es observador, que pienso que lo han visto mucho, está muy de moda, hace años atrás, gracias a la programación reactiva, y la programación reactiva pues usa varias cosas, entre esos el patrón observador. ¿Y qué es lo que buscamos? Que yo quiero saber el estado de un objeto. Esto es un patrón de comportamiento, ¿no? Entonces, yo quiero saber el estado de un objeto. Y el estado de un objeto, yo quiero saber si cambia ese estado, pues yo voy a actuar a partir de ese cambio. Pero entonces no voy a hacer algo como que estar preguntándole si cambió su estado. Entonces, en vez de decirle yo, vea, ¿usted cambió su estado? ¿Cambió su estado? ¿Cambió su estado? ¿Cambió su estado? Ah, sí cambié. Ah, bueno, entonces ahora sí voy a hacer algo porque cada vez que usted cambia, yo voy a hacer algo. Pues imagínese que eso pues consume recursos. Está preguntándole yo, imagínese que una vez en una consultoría que hice, pues tenían unos dispositivos, bueno, tenían un algoritmo, un sistema en el cual estaban haciendo ese tipo de cosas, haciendo como un pooling, se llama eso, como preguntando, para que cuando cambie algo, ellos hacían algo. Y eso configuraron ahí un algoritmo que estuviera cada 5 segundos, como un thread, que punto sleep, algo así, para que cada 5 segundos se levantara y, ay, ¿hay algo cambió? No, entonces vuelve. Y a los 5 segundos otra vez, ¿ya cambió? Nada. ¿Qué desventaja hay? Primero, pues que si eso cambia el segundo, no se da cuenta ahí mismo. O sea, no es tiempo real, sino que a los 5 segundos va a decir, ah, sí cambió, voy a hacer algo. Y segundo, pues que está consumiendo recursos. Primero, siempre está ahí en ejecución, ¿sí? Esperando y preguntando y yendo de pronto a la red, llamando a un servicio o algo, diciendo, ya terminó, ya terminó. Entonces, eso pues es una mala práctica. Entonces, para eso, para solucionar ese problema, pues se tiene el patrón observador. Y el patrón observador, pues es un patrón de diseño, pero que es muy similar al patrón que hablábamos en arquitectura, que era el patrón de, eh, mm, de suscripción, ¿no? Sí, el de suscripción, el del tópico, el de publicador-suscriptor. Es el mismo patrón, el mismo comportamiento, pero en diferentes niveles. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que hay un observador y un observable. El observador es el que pues observa y el observable es el que va a cambiar su estado. Entonces, cuando el observable cambia su estado, el observador se da cuenta
y va a hacer algo. Entonces existen esos dos componentes. ¿Listo? Entonces lo vemos en este diagrama de clases. ¿Sí? Vemos bueno, antes aquí, para aclarar algunos términos, los objetos, bueno, esto ya lo vimos, sí, los objetos dependientes son llamados observadores, los dependientes, o sea, el que necesita que si ese estado cambia, haga algo. Y el objeto, ¿cuál depende? Se le puede llamar sujeto o observable. Entonces, este es el sujeto, el que estamos observando, ¿sí? Y existen los observadores. Lo que se hace es crear una instancia, una interfaz o clase abstracta que se llama observador, lo mismo, una interfaz o clase abstracta sujeto, y pues unas clases concretas que lo implementan o lo extienden. Y lo que pasa es que todo observador se suscribe, por eso hay un método de añadir. Entonces lo que hace es que se suscribe o se añade al sujeto porque ese es el que cuando pase algo le va a avisar. Entonces yo digo, yo me quiero suscribir, venga, yo me quiero añadir. Cada vez que usted haga algo, avísenme. Entonces como observador yo me añado. O lo pueden eliminar. Y tiene un método llamado notificar. Entonces el método notificar lo que hace al final es decir, cuando él haga algo, digo, hoy voy a notificar a todos los que se hayan añadido o todos los que hayan suscrito. Entonces yo puedo decir, listo, notifique y va a notificar a todos los observadores. Por eso acá aparece como un for, ¿sí? Un for de todos los observadores. Y va a llamar un método actualizar de los observadores para que ellos reciban esa notificación y aquí cambien su estado, hagan lo que tengan que hacer. ¿Cómo lo vemos en código? Aquí también vemos una implementación muy Kotlin. Entonces lo vamos a ver. Vamos aquí a Observer, ¿sí? Y en Observer tenemos observable y un client donde están los observadores. ¿Qué tiene el observable? El observable es una clase, ¿sí? En el cual es generics. O sea, puede ser cualquier tipo de dato que coloquemos. Queremos observar un tipo de dato entero o una clase como tal. Un data. Entonces, aquí tenemos los métodos que decimos allá de añadir o de eliminar y notificar. Entonces, aquí lo vemos. Subscribe, unsubscribe o notify. ¿Qué hace el subscribe? Pues lo que hace es que aquí tiene una lista de observers, un array list. Y este array list es de qué, ¿sí? Este array list es... este array list es recibe una clase que tiene esta firma o un método que recibe esta firma, o sea, un método anónimo. ¿Y qué firma de tener? Que recibe un data de cualquier tipo de dato que le coloquemos y no retorna nada. Ese método que se va, ese observador va a tener métodos anónimos que tienen esa firma. Y entonces cuando llame subscribe, lo que hago es que envío ese método anónimo, por eso sigue teniendo la misma firma que está acá, ¿sí? Y lo voy a guardar en este arreglo. Cuando lo voy a dar de baja, ¿sí? Lo que hago es que de ese arreglo, él va y remueve el que tenga esta firma. Eso al final es una firma ahí, ¿no? Entonces, él aquí añadir y eliminar. Y ahora notificar es simplemente hacer un for, como digamos allá, o sea, recorre, y lo que hace es que de por cada uno, porque está recorriendo cada uno de los observadores, cada uno de estos elementos, pues se va a llamar a sí mismo y va a enviar el valor. Por eso es una función anónima. Entonces, ¿qué va a hacer? Se va a llamar a mismo enviando el valor que se va a notificar. ¿Sí? Entonces aquí lo vemos en el cliente. Miramos aquí que se puede entender mejor. Entonces tenemos un string de datos, primero que todo. Esto es lo que vamos a enviar. Un string de datos, una lista de números, 1, 2, 3, 4, 5. Y tenemos que una instancia del observable, o sea, esta clase que vimos acá. ¿Listo? Luego tenemos aquí los diferentes observers. Entonces, miren que los observers son métodos anónimos. Entonces, miren que aquí digo observer 1 es este método anónimo. ¿Qué recibe? Recibe como parámetro un data de tipo entero y su cuerpo, ¿qué es? Un print, no más. Y no retorna nada. Por eso la firma que vemos acá es esta, que tiene un data que puede ser cualquier tipo y no retorna nada. Esos son los métodos anónimos. Entonces aquí tengo, ¿por qué método anónimo? Porque tiene un nombre, ¿sí? Por eso es anónimo. Es lo único que tiene es su cuerpo. Si ven aquí es unas llaves. Entonces por eso dice, recibe este data que es de tipo entero y lo que va a hacer es que va a imprimir este método anónimo.
Y lo mismo, asimismo declaro 3, pero lo único que cambia aquí es decir que este es observer 1, 2, 3 para darnos cuenta. Y en cada uno también se hace una operación diferente. Aquí solo el observador 1 toma la data que genera el observable y lo imprime nomás. Pero el 2 lo multiplica por 2 y el 3 lo multiplica por 3. ¿Listo? Entonces cada observador va a empezar a observar a el observable, pero cuando él cambie sus datos le va a avisar y cada uno hace una operación diferente con eso que él le avisó. Ejemplo, están observando a un sistema de el clima, pero cada uno hace unos cálculos diferentes para para mostrar en una pantalla. De pronto alguno calcula a partir de eso cuál es el clima en el norte y el otro cuál es el clima en el sur y el otro cuál es el clima en el centro, a partir de un dato que se entrega. Entonces hay 3 observadores y cuando se le entrega ese dato, cada uno calcula, ¿sí? A partir de ese dato cuál es el clima en el norte, en el centro o en el sur. Eso puede ser un ejemplo. Entonces aquí tenemos este observable y miren que el observable mandamos a llamar el subscribe y mandamos cada uno de los observadores. Decimos, por favor, suscriba, este observador 1 se suscribe, este 2 y el 3. ¿Listo? Simple. Y después decimos este stream data. Entonces me dice que stream data lo vamos a hacer un for each. O sea, vamos a recorrer esta lista de 1, 2, 3, 4, 5. Cuando se recorre, entonces tenemos este for each indexed. Lo que hace indexed, lo que hace es que me da 2 parámetros. Eso también es una función lambda. Entonces me da 2 parámetros, un index y el ítem. El index para saber en cuál va, la 0, 1, 2, porque voy a recorrer esto, 0, 1, 2, 3. Y el i es el valor, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Y mire que aquí al principio, para ver cómo se comporta, porque no va a ser muy rápido, pues vamos a hacer un thread.sleep para que se duerma ahí 2 segundos y después va ejecutando. Y después 2 segundos, como esto es un for, pues va a hacerlo, va a parar cada vez 2 segundos y hacer. Entonces, ¿qué va a imprimir? Va a imprimir la nueva data, o sea, este valor de aquí, el 1, ¿sí? Y va a decirle, vea, señor observable, notifique que cambió el dato del clima. Entonces, notifique que cambió el dato del clima. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Recuerdan qué hace el Notify? Pues Notify lo que hace es que llama a todos los observadores, ¿sí? Entonces, internamente él va a llamar a todos los observadores. ¿Y qué es lo que hay entre los observadores? Pues esto, el print. Esto que tiene cada uno. Entonces dice, señor observador, ¿sí? Voy a llamarlo. Por eso se llama él aquí mismo, porque llama su misma función anónima. Entonces, ¿qué hace? Llamar el print. Entonces, todos van a imprimir print, ¿sí? Pero mire que en ningún momento el observador está diciéndole, ya hay dato nuevo, ahí cambió su dato, no, sino que a un cambio, un dato, el observador le notifica a todos. Entonces aquí lo que vamos a hacer es que para ver cómo si funciona el cancelar. Entonces, el cancelar lo que hace es que cuando el dato llega después del dato 3, ¿sí? Entonces lo que va a cancelar es perdón, cuando es el dato o el index 2, lo que va a hacer es cancelar el observador 2. Ese es el único que va a cancelar. Así que en algún momento se va a cancelar el observador 2 y va a seguir el observador 1 y el observador 3. Entonces miremos esto en ejecución. Aquí vamos a ejecutarlo y vamos a ver que mire, observador 1, 1, 2, 3. Después 2, 4, 6. Después 3, 6, 9. Aquí se canceló la suscripción del 2, entonces por eso solo quedó el 1, 3 y el 1, 3. Entonces miremos, entonces miren que cuando él notificó el 1, pues, ¿qué hace él aquí? Multiplica, aquí muestra 1, multiplica por 2, o sea 2, y el 1 por 3, 3. Después el segundo dato es el 2. Entonces, notifica a los observadores, entonces va a imprimir 2, pero esto multiplica por 2 es 4 y por 2 6, y así sucesivamente. Después el 3, 3 por 2 6, 3 por 3 9. Pero en este canceló la suscripción del 2 para mirar el comportamiento. Entonces miren que ya luego solo se envía al 1 y al 3. En ningún momento los observadores están pidiéndole los datos, sino que cuando cambia el valor, el observable les notifica. Ese es el patrón observador. ¿Listo? El patrón singleton que lo vimos. Y aquí otro ejercicio. Yo sé que hay varias cosas que hacer, pero pues es bueno que ustedes lo hagan. Escoge un patrón de software de todos los que vimos allá, ¿sí? Diferente a los que vimos, de todos los que vimos en la diapositiva de la banda de los 4, y pues coge un patrón. Y ese patrón, analízalo, estúdialo y defines ventajas y desventajas, cuándo lo usarías y crea un ejemplo de su uso, o sea, en código si lo puedes hacer. Entonces, coge cualquier patrón, ¿sí? Memento, ¿sí?
un patrón factory, que no vimos un abstract factory, o un patrón de Chain of Responsibility, ¿sí? O un patrón comando que se usa también mucho, pues estudialo, analízalo, mira sus ventajas, y si puedes, haz una implementación, o un patrón de estado también que se usa. Entonces, también, como les digo, este workshop es, yo les doy una información, pero pues ustedes en la próxima clase podemos evaluar o me pueden escribir, ¿sí? Yo hice esto, este patrón, pues lo podemos revisar y también pues ustedes van a aprender a analizarlo y a entender otro patrón que nunca, ojalá que con un patrón que nunca hayan visto, que no, mira este patrón es el nombre tan raro, voy a mirar qué es, pues mucho más interesante. ¿Listo? ¿Sí? Esto es todo por esta clase, ¿sí? Llegamos bien a tiempo. Miremos si hay un tema más. Momento por aquí. Voy a buscar en mi... yo cerré el drive acá. No, aquí en el drive pues les dejo un otro librito de patrones, ¿sí? Y en la próxima clase lo que vamos a ver es acerca de componentes. Eso se abrió. Acerca de qué es componente, cómo diseñar un componente, cuáles son las altas cohesión y no, ¿sí? Y vamos a diseñar como tal una arquitectura, qué formas de diseñar, UML o informal, ¿sí? Ya entendemos lo que es los atributos de calidad, sabemos que existen tácticas, existen buenas prácticas, también para la mantenibilidad del código existen todo esto que vimos el día de hoy, ¿sí? Y existen pues diferentes estilos, patrones de arquitectura igual, así que en la próxima clase lo que vamos a ver es, bueno, qué es un componente sí, cómo debería diseñarse los componentes, cómo debería diseñar una arquitectura, qué metodologías o cómo puedo diseñar, informal o formal, y hacemos un ejercicio tanto en la clase, ¿sí? En la clase lo vamos a hacer sobre un caso final, en el cual pues hay un caso y por favor pues identifique de los atributos y diseñe la arquitectura. ¿Listo? Entonces eso es todo. No sé si tienen alguna pregunta, duda, escríbamela, ¿sí? O pues por Twitter o por cualquier otro medio. Gracias.